Ayer el Sindicato Único de Trabajadores y Trabajadoras del INAU y del INISA aclaró en un comunicado que el adolescente de 16 años fallecía en mayo tras realizarle una cesárea de emergencia y que fue víctima de explotación sexual no está bajo el amparo del INAU en ese momento que falleció. Afirman que en marzo, 2 meses antes, ya estaba bajo la responsabilidad de su madre. Es un caso que sigue dando que hablar y del que se sigue pasando la responsabilidad de un lado a otro. Es por eso que, para profundizar en el tema, conversamos con Fernando Olivera y Ximena Gianni, integrantes de la plataforma Infancias y Adolescencias, que hace una semana denunció negligencias en este caso. Fernando, Ximena, ¿cómo están? Bienvenidos a la Comunidad Odelar. Buen día. Hola, buenos días. Y gracias por la invitación. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, comentamos que ayer recién se supo que el adolescente no estaba bajo el amparo del INAU cuando falleció. ¿Qué faltas hay en este caso en cuanto al manejo que se está haciendo de la información? Bueno, en realidad, sí, estuve leyendo el comunicado del SUINAU y en realidad hay muchas fallas. En realidad no está clara muchas cosas de la situación. Hay como muchos relatos, mucha construcción y muchas versiones de prensa y pocas cuestiones oficiales, concretas y claras. Y que son en realidad las peores reacciones en estos casos, porque en realidad frente a una situación de esta lo que uno espera es que haya investigaciones claras, mensajes concretos y contundentes con respecto a cuál fue la situación. Bueno, de hecho nos enteramos por la prensa casi 2 meses después o 2 meses después. Por Sarandí fue. Sí, bueno, de eso también les quería consultar, de que en realidad se comunicó la muerte, se supo hace unos días a través de un mensaje de WhatsApp dentro del INAU, y que se armó un expediente recién el 10 de julio cuando salió en la prensa. O sea, sí. Entonces como un poco la valoración de ese manejo, ¿no? Y bueno, eso no es nuevo, ¿no? Eso tenemos que también recalcarlo, que esta situación, las que salen a la luz y el acceso también a los medios de comunicación de determinadas situaciones, últimamente no están siendo muy transparentes. En ese sentido, entendemos también que hay cuestiones que tienen que ver con las niñas y las adolescencias, que también hay una reglamentación que implica manejar los datos con mucha cautela. También hay leyes que amparan los datos de los adolescentes, las niñas, niños y adolescentes que están en situaciones de vulnerabilidad. Pero bueno, entendemos que cuando hay una responsabilidad también a nivel de Estado, hay situaciones que realmente tienen que darse a conocer. Y más allá de lo que pueda incurrir en los medios públicos, en los medios de comunicación, en esto de manejar con determinada responsabilidad algunos datos, que ese es otro tema, es otro debate que también otro día le podemos dar, tiene que ver con lo que decía Fernando recién, cuáles son las líneas de investigación que están presentes y de qué manera hacemos esa trazabilidad de los casos, y que realmente eso sea de público conocimiento para poder rever, no para hacer como una suerte de scratch ni una suerte de... La forma de revertir o de repensar las fallas es haciendo una investigación clara. Es que todos tengamos claro qué pasó en la situación y qué cuestiones fallaron para poder revertirlo. Pero si en realidad no está transparente toda esa parte, es cómo se van a corregir algunas situaciones, cómo vamos a garantizar la vida de algunas niñas y adolescentes. ¿Hay fallas en el sistema? Porque hay una serie de preguntas que tienen que ver con el sistema. ¿Existe un sistema que dé respuesta a este tipo de situaciones? ¿O existen determinados organismos actuando fragmentadamente, donde cada uno informa la situación, pero después eso no se resume en una intervención concreta y con una respuesta específica sobre determinadas situaciones? Bueno, ahí hay una línea para ver qué es cómo funciona el sistema. Otra es la institucionalidad. ¿Es el tipo de institucionalidad la que tenemos la que va a dar respuesta a este tipo de situaciones o tenemos que repensar algunas cuestiones? Otra es el acceso de algunas niñas y adolescentes a los servicios del Estado, o sea, las políticas públicas del Estado, y qué pasa en los diferentes territorios. ¿Qué pasa en Montevideo? ¿Qué pasa en el interior? Acá estamos hablando de una capital departamental, no estamos hablando de un pueblo aislado en otro lugar. Esto es una capital departamental que tiene su característica propia, frontera terrestre con Brasil, con características particulares. Pero que a su vez tiene mucho más servicios que si yo pienso en la frontera territorial con Chuy, por ejemplo. Que Brasil tiene sus características, Uruguay tiene su característica, las fronteras territoriales tienen esa conjunción de
del lado brasilero, del lado uruguayo, y bueno, pero ¿cómo se piensa en la articulación de los diferentes organismos para intervenir en esos territorios? Y ahí hay una parte que nosotros venimos rediscutiendo hace mucho tiempo, que es el rol del INAU como rector de las políticas públicas. Esto de que es juez y parte, que integra el sistema y a su vez lo dirige. Ahí hay como una serie de discusiones para dar. En cuanto al sistema y en cuanto a la institucionalidad, es clarísimo. La directora por el Frente Amplio de INAU, Natalia Argencio, comunicó en estos días que hubo ocultamiento de información en este caso, y ustedes también en el comunicado señalaron que hay otros casos similares a este, o sea, no sería como un caso excepcional, digamos. ¿Hay datos concretos sobre esos otros casos? ¿Ustedes han podido acceder a información que lo respalde? No pudimos acceder a información que lo respalde, pero vale aclarar que la Plataforma de Infancias y Adolescencias del Uruguay nuclea organizaciones y colectivos que trabajan en estos temas. Entonces también tenemos programas de perfil comunitario, de perfil especializado en temas de violencia sexual, como es la ONG El Paso, por ejemplo, de acompañamiento en territorio, ¿no? CIPUS, o sea, hay un montón de organizaciones que están y que son el termómetro de lo que es en el territorio. Y tenemos esa suerte de diagnóstico en esto de la tarea y del ejecutar ser ejecutores también de políticas públicas, ¿no? Porque las organizaciones de la sociedad civil, en convenio con INAU, en convenio con INISA, en los distintos convenios que puede tener con las instituciones estatales, generan evidencia, ¿no? Y en esto es algo que nos preocupa y que lo venimos conversando profundamente, y que venimos también haciendo una suerte de campaña en relación a otras temáticas, no solamente a esta situación de explotación sexual de esta gurisa de 16 años que termina infelizmente falleciendo a través de una cesárea, que también hay como esas dudas si hubo una buena praxis o no. Entonces esta es la bomba que hoy estalla, pero nosotros vemos estallar bombas constantemente en la tarea, en la labor, en lo diario. Entonces y en diferentes lugares del territorio. Y en diferentes lugares del territorio a nivel nacional, en la capital, en la metropolitana de Interiores, ¿no? O sea... Sí, y también esto de lo que plantea Jimena, porque si lo tomamos como un hecho aislado, pareciera ser un hecho excepcional. Y en realidad, si uno empieza a ver y a plantear, tomando el eje 2024 nomás, la cantidad de situaciones en las que de violencia y de muertes en territorios que se han dado por diferentes situaciones en las que están involucrados niños, niñas y adolescentes, es tremendo. De hecho, el otro día escuchaba una entrevista a Fernanda Caballero de Gurises Unidos, que plantea que en el territorio, ellos están trabajando en el territorio, al menos hay 4 situaciones más de las que ellos pueden dar cuenta. Y sin embargo, toda esta... O sea, el poder generar política pública, el poder generar cambio, el poder generar respuestas concretas, reales para las poblaciones específicas, implica estas articulaciones, implica poner las cosas arriba sobre la mesa y no esquivar información, no tapar información. Exacto. Y no esquivar una investigación que debe ser seria, que a su vez hay que responsabilizar a los que son responsables en esta situación, pero a su vez hay que trascender eso, porque hay otras personas en estas situaciones y en otros territorios. Hace no mucho tiempo surgió otra situación similar en 33 de explotación sexual, también vinculada a un hogar. O sea que hay varias situaciones que se repiten en el territorio. Claro, y estas cuestiones que pueden tomar prensa o que se puede generar alguna suerte de denuncia, pero hay un montón que no, y que las vemos y que las visualizamos. Pero también la responsabilidad en un instituto que es rector en este tema, ¿no? Entonces, también esos funcionarios, esas personas, ese equipo técnico de los diferentes institutos, del instituto, de los distintos centros de amparo, tienen protocolos específicos también, y tienen la obligación de denunciar, y tienen la obligación también de tanto el INAU como también, si esa chiquilina tuvo acceso a un servicio de salud, también el Ministerio de Salud Pública, la persona que la atiende en la puerta de emergencia o donde sea, o en su consultorio, también tiene que denunciarlo. Sí. Entonces, eso también implica cuál es la responsabilidad de los actores, ¿no? Que están enmarcados en una acción concreta, ya sea un hospital, ya sea INAU, ya sea el Poder Judicial, ¿tá? ¿Cuál es la sensibilidad? ¿Cómo se sensibilizan con esta temática y cómo pueden aplicar esos protocolos a rajatabla para que esto no suceda? Porque esta chiquina pasó por muchas situaciones, no solamente por el INAU, ¿no? Entonces ahí también tenemos que ver,
denunciaste, activaste un protocolo. Hay cosas que se caen de maduro. Era claro que esta adolescente era víctima de explotación sexual. ¿Por qué no se denunció antes en un embarazo adolescente, por ejemplo, ¿no? Y ahí hay muchas responsabilidades que se entrecruzan y se entretejen, y no es solo la omisión de un servicio, es la omisión de varios. Y es la omisión también de la ciudadanía en esto y acá también es una reivindicación que hacemos de la plataforma, no para sacar la responsabilidad específica que tienen los institutos en representación del Estado, porque ellos tienen la máxima responsabilidad. Son los principales garantes de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Pero también la ciudadanía y también las personas que están en el cotidiano de esas adolescencias también tienen que sensibilizarse con esto y también animarse a denunciar, también animarse a tomar partido, hablándolo en criollo, ¿no? De realmente involucrarse y decir, bueno, esto está pasando. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos contener? Son niños, niñas y adolescentes, no son personas adultas, ¿tá? Y en esto también tenemos que tener en claro que nos estamos jugando generaciones enteras para adelante, ¿tá? Y son generaciones que son mujeres, pobres y adolescentes. La negligencia del Estado, la negligencia de algunos servicios como los que nombramos recién, tienen cara de mujer, adolescente y pobre. No estamos hablando de otro tipo de personas. Sí, inclusive el año pasado vino la relatora para la explotación sexual de la ONU y hizo una serie de recomendaciones y hizo algún comentario que Uruguay estaba naturalizado, algunos aspectos de la explotación sexual. Y desde varios lados salió como a negarse la situación. Entonces, eso también es qué condiciones generamos en los contextos. O sea, si tomamos algunas recomendaciones como un ataque hacia el país, hacia la institucionalidad, en realidad lo que no tomamos es que hay una visión, ¿no? Y hay un planteamiento de algunos riesgos. Entonces se ocultan los riesgos y se generan condiciones para que las cosas sigan sucediendo. Porque si no damos, o sea, en vez de tomarlo eso como una posibilidad de aprendizaje, de cambio, de generar política pública nueva, de repensar lo que estamos haciendo, salimos a defender a ultranza lo que estamos haciendo y no vamos a generar cambio. Y eso genera en condiciones sociales tenemos muy buenas leyes en algunos aspectos, muy mal aplicadas. No se les da presupuesto, no se les da seguimiento. Bueno, sobre eso les quería consultar, porque el viernes la Suprema Corte de Justicia aprobó una acordada que dispone que los magistrados deben dar seguimiento a la situación de cada niña, niño y adolescente que ingresa al INAU, porque bueno, sus derechos fueron vulnerados o amenazados. Sin embargo, el artículo 100 del Código de la Niñez ya dispone esto. Por supuesto. Entonces, ¿esto de alguna manera deja en evidencia este incumplimiento de la ley? Deja de evidencia las dificultades que tienen las niñeces y las adolescencias respecto al acceso a la justicia. La justicia tiene que ser especializada. Y estamos hablando que, sin ser Montevideo, el resto del territorio nacional tiene serias dificultades. Cuenta con juzgados, con sedes multimateria, que se trata lo penal, familia especializada, o sea, hay de todo. Entonces, muchas veces también ese mismo juez ese mismo conjunto de magistrados que te toca para una situación, te toca para la otra también. Entonces, realmente llega a ser como hasta una tomada de pelo, y en eso también quizás poner sobre la mesa lo mismo. Sin recursos es imposible cambiar las cosas. Y si estamos también en una cuestión de una política de ahorro constante, como es el ahorro en el INAU y en el INISA, cuando existe la posibilidad de fondos públicos y no se les da y no se les otorga, eso también nos está hablando de cuál es el compromiso de hoy, de este gobierno en relación a esto, ¿no? A esta situación. Sí, esto no es nuevo tampoco, no vamos a decir, esto se va ahora, no, hace muchos años. En otros procesos administrativos quizás se puso sobre valor o se puso más recursos y más pienso y más energía en lo que es primera infancia, pero las adolescencias, las políticas públicas en adolescencias, es un debe histórico que tiene el Estado uruguayo. Y ahí nos estamos rifando, vuelvo a repetir, generaciones enteras y también en una franja etaria que tiene que ver en los cambios, y es un momento vital muy importante del ser humano. Y no se está poniendo fichas en ese asunto, en materia de justicia, en materia de recursos presupuestales, en materia de políticas públicas. Entonces, sí, bárbaro, sacás una acordada, le obligás, y esa persona no tiene los elementos o no tiene la formación como para poder ejecutar. Porque es lo que está pasando, ¿no? Si esta chiquina había pasado por INAU y ahora también en teoría están diciendo que la chiquina en realidad ya se había desafectado. La jueza había dado la orden de
cortar el proceso en INAU, ¿no? Cuando existen recursos en los cuales vos podés pedir una prórroga, tenga 18 años, podés pedir una prórroga. Ella tenía 16 años. Entonces, si hay todo un contexto de embarazo adolescente, de una presunta, muy entre comillas, ¿no? Situación de explotación sexual, ¿cómo esa jueza o ese juez va a decir y va a dictaminar que vuelva a su familia de origen o que no, o que se desvincule del INAU? Sí. Y pone inclusive porque alguna gente lo tomó como novedad esto, como lo novedoso del sistema, cuando es una reglamentación que ya existe. Pone en evidencia lo poco que se ha aplicado el Código Nuevo de la Niñez. Que porque no es nuevo. nos pone, claro, no es nuevo en realidad, pero mucha gente, hoy escuchaba varios medios, decía, la novedad, no es ninguna novedad, Claro. es viejísimo esto, y pone en tensión y pone en juego muchos aspectos del Código de la Niñez, de los cuales nosotros decimos que no se están aplicando. No se están llevando adelante, pero en muchos aspectos. 2004 es. Claro. Por eso. 2004. Tiene es 20 años algunas cuestiones de esta reglamentación. Y en esto nos pone en juego también el desconocimiento de la práctica o de la perspectiva de derecho que tenemos hacia las niñeces y hacia la adolescencia. Y hay prácticas en algunas instituciones que todavía son previas a esto. Que son de lo tutelar, son prácticas totalmente obsoletas, con un código nuevo, con más de 20 años, pero quiero decir que la práctica no ha cambiado en estos 20 años. Eso es lo terrible. Claro. Y cómo nos hemos burocratizado esto. Si uno yo traté de reconstruir algunas cuestiones de la cronología de esta situación, y aparecen informes en diferentes lados, ¿no? Que aparece que se actuó en tal cosa, que se evidenció tal cosa, que se visualizó tal cosa, ¿no? En diferentes lugares. ¿Y por qué eso no generó una acción posterior? Lo otro, hay cuestiones de detalles. No aparecen detalles centrales de lo que debería haber una investigación, de algunas cuestiones de cómo se tomaron algunas decisiones, pero sí aparecen cuestiones de información privada de la adolescente. Que la verdad, manejarlo así públicamente es totalmente fuera de lo que uno espera. Bueno, en esto que mencionaba Yamila de desmarcarse, la responsabilidad termina recayendo incluso sobre el adolescente según la versión de las autoridades. Lo que pasa es que es el camino más fácil, ¿no? Es como cortar el hilo por la parte más fina. Y en relación a esto también es cómo miramos esas adolescencias, ¿no? Porque muchas veces, y esto pasa en todo ámbito, desde lo infraccional, el adolescente o la adolescente como víctima, pero también como victimario, ¿tá? Cómo también se responsabiliza a estas adolescencias en esta fase etaria que, bueno, como puede, bueno, sí, se manda sola y yo no puedo con ella y no puedo con la vida, ¿no? Y como estas cuestiones como así, esto de las salidas no acordadas, que también decía, bueno, entraba y salía. Sí. Y bueno, y sí, hay una propuesta mejor del centro para que eso no suceda. Tenemos herramientas de los proyectos que tienen que ser diferenciales, sí. Por supuesto. Tenemos que dar respuestas diferenciales, si no, el sistema hay algo que está mal. Pero esto también, la responsabilidad sobre los adolescentes recae todo el tiempo. Sí. Entonces, tenemos que parar con esa visión también, y esto es una construcción que es una batalla cultural que se le tiene que dar, porque también el único momento en que se habló de las adolescencias y se puso sobre la mesa tema adolescente fue con el No la baja, sí. ¿No? O sea, es como que siempre cuando las adolescencias aparecen en escena o cuando aparecen en los medios, se aparece en la voz de Juan Pueblo, es para generar situaciones punitivas, ¿no? Para bajarle la caña y ponerlos como responsables de tal y cual cosa, y no como sujetos de derecho, porque son sujetos de derecho. Entonces, en esto también es una construcción cultural a la cual le tenemos que dar batalla como ciudadanía. Pero también, más allá de lo legislativo, y vuelvo a lo del código, es un código hermoso. Tiene muchas cosas para mejorar, nadie lo quiere tocar. ¿Por qué? Porque si lo tocamos capaz que volvemos para atrás. Y es muy probablemente que eso suceda. Y desde el 2004 a la fecha ya se tocó en varias situaciones. Entonces, realmente nos debemos
debates serios. Realmente nos Sí. debemos debates que se construyan desde desde una mirada integral, que esté la voz de la academia, que esté la voz de las organizaciones de la sociedad civil, que esté la voz de la justicia, ¿no? De los magistrados, de los institutos rectores en políticas públicas. Necesitamos tener una mesa de diálogo bien profunda y que realmente lo ponga como prioridad y sincerarnos, porque esto no es una cuestión político-partidaria. Porque si vamos a revisar, podemos revisar hacia atrás y también sabemos lo que hicieron otras administraciones de bien y de mal. Sí. La causa adolescente no es una política, no es política partidaria, no es una causa política partidaria, es una causa de derechos humanos. Ximena, Fernando, tenemos que ir cerrando, lamentablemente, porque es un tema en realidad que puede seguir de qué hablar y en realidad creo que vamos a seguir hablando de este tema porque van a seguir surgiendo cosas, pero por lo pronto les agradecemos, Fernando Olivera, Ximena Gianni, muchas gracias por estar en Comunidad Udelar. Gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Ya volvemos con Comunidad Udelar.